¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día, les saludo con mucho afecto y cariño ya en este jueves 30 de mayo del año 2024, en el que tenemos una solemnidad importante y la vamos a meditar aquí desde su rincón del diácono. Sean bienvenidos y dispongámonos porque es una solemnidad importante porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que siempre se ha conocido como jueves de Corpus Christi. Entonces, aunque es jueves, viene en la liturgia, viene como liturgia dominical, vienen dos lecturas, además del Evangelio, y es misa obligatoria para los católicos, misa de precepto. Hoy tenemos que ir a misa todos como si fuera domingo, con la disposición de abrir nuestra mente y nuestro corazón, sobre todo hoy que vamos a meditar sobre el cuerpo y la sangre, sobre la Eucaristía, sobre ese misterio hermoso que el Señor nos ha dejado. En la primera lectura es el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. Y ya desde aquí empieza a hablar. Si la Eucaristía, Jesús nos dice que es la nueva alianza sellada con su sangre, pues la primera lectura nos pone en contexto, porque nos habla precisamente de la primera alianza. Nos describe el rito con que se consuma la alianza entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel. Dice que Moisés bajó del monte Sinaí, quiere decir que obviamente primero subió. Recordemos que sube y trae las tablas de la ley, pero cuando ve que el pueblo se ha construido el becerro de oro, la rompe. Ya eso lo hemos meditado anteriormente. Hoy Moisés vuelve a escribir las tablas que Dios le dictó y baja con el pueblo. Entonces, el primer punto aquí es que Moisés le presenta de nuevo los mandamientos, le presenta al pueblo todo lo que el Señor le ha dado para compartir con ellos. Y dos veces el pueblo proclama, dice, haremos todo lo que dice el Señor. O sea, Moisés presenta los requerimientos de Dios y el pueblo lo acepta y se compromete a seguirlos y dos veces lo hace. Entonces, para sellar esta alianza, Moisés, después de escribir y de leerle la tabla, construye un altar y sobre el altar se ofrecen holocaustos y sacrificios de novillos. La sangre, la mitad se guarda en una vasija y la otra mitad se rocía el altar. Y la segunda vez que el pueblo se compromete, ahora con la segunda mitad de la sangre, rocía al pueblo. Esto es un símbolo muy importante porque el altar es la presencia de Dios y al rociar la sangre el altar con la sangre de los animales y luego al pueblo se hace un vínculo, una relación, ahora sí que un vínculo de sangre entre Dios y los hombres. Y el pueblo se compromete a cumplir. Termina Moisés diciendo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Entonces, esta es la primera alianza. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 15, hace referencia de nuevo a todo esto. Es referencia al Antiguo Testamento porque nos habla, por ejemplo, de la tienda. Y recordemos que durante el camino por el desierto, Dios, el arca de la alianza iba en una tienda de campaña en la cual estaba ahí. Entonces la tienda era la presencia de Dios. Y luego en el lugar santísimo, recordemos que y sobre todo que menciona a Jesús como sumo sacerdote. Y esto dice aquí la actualidad litúrgica que puede ser algo retador, algo retador porque presenta a Jesús como no solamente como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Recordemos que en el pueblo de Israel, los sacerdotes, el pueblo sacerdotal salía de la tribu de Leví. Y aquí Jesús lo están poniendo por encima de ellos porque está equiparándose al sacerdocio de Melquisedec, que incluso era antes de Moisés. Entonces, además de los sacerdotes que ofrecían los sacrificios normales del año, cada año, el día de la expiación, el sumo sacerdote era el que entraba detrás de ese velo al lugar santísimo a hacer el sacrificio. Y por eso hoy habla de que Jesús, dice, entra una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Dice, a través de una tienda que no estaba hecha por la mano de los hombres ni pertenecía a esta creación. O sea, ahí está dejando claro ya la diferencia de esta alianza antigua que Moisés platicaba y que el pueblo cumplía cada año con esta nueva alianza que Jesús nos trae.
porque dice, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo la redención eterna. O sea, sigue presente la sangre, sigue presente el sacrificio, nada más que ahora ya no es un cordero, ya no es un ovillo, ahora es el mismo Jesús quien lo hace. Y si antes, dice, si esos sacrificios que se ofrecían por los sacerdotes o por los sumos sacerdotes cada año, lo veían como eficaz, pero como una situación externa, que realmente no tenía ninguna repercusión internamente, simplemente era internamente se sentían purificados legalmente porque estaban cumpliendo con ese ritual. Pero con el sacrificio de Cristo, que ahora que aquí ya menciona al Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, dice, y así podrá justificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para salvar a Dios vivo. Y termina diciendo el autor de la carta a los Hebreos, dice, por eso Cristo es el mediador de la nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Entonces aquí, se fijan, nos ha llevado, o bueno, hoy se lee también una secuencia que está bastante larga. Nos pasamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Nos presenta la versión de Marcos de la institución de la Eucaristía. En la introducción que pone Marcos, habla de la preparación de la Pascua, qué es lo que tienen que hacer para la preparación de esa cena. Y manda a preguntar, le dice, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la Pascua? Y luego es interesante esto que le dice Jesús, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro que manda a preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Este versículo del Evangelio ha sido interpretado, el hombre que va con la jarra, con el cántaro de agua simboliza el bautismo, el agua del bautismo que nos prepara para la Eucaristía, porque está presentando a este hombre con la cántara de agua que dirige a los apóstoles al lugar donde se va a instituir la Eucaristía. Entonces, desde la antigüedad se ha interpretado como símbolo del bautismo. Pero nos centramos ya en la cena. Mientras cenaban, obviamente la cena era cordero, inmolaban un cordero y con la carne la cenaban. Pero luego dice, mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición. Fíjense, es importante la sucesión de las palabras y de las acciones de Jesús. Tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Ojo, no dice, esto simboliza mi cuerpo, como los cristianos no católicos que no realizan la Eucaristía, porque ellos dicen que es un simbolismo. En ningún momento, en ninguno de las versiones del Evangelio de Jesús y en este que vemos hoy de Marcos, en ningún momento dice, hagan de cuenta que esto es mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Y ya anteriormente les había dicho, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, no hay ninguna duda de que la solemnidad que celebramos hoy es verdadera. El cuerpo y la sangre de Cristo están en la Eucaristía. Y dice, y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se las dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. O sea, está hablando aquí Marcos no incluye el adjetivo nueva, sangre de la alianza nueva y eterna, como dicen los otros evangelios sinópticos. Pero nos está dejando claro la presencia real de Cristo en este sacramento. Entonces, mis hermanos, hoy por eso es una misa de precepto, porque necesitamos ir a ver realmente y a demostrar con nuestras acciones esta fe que tenemos en que Cristo está vivo y que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Dice, después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. O sea, después de que nosotros estamos en la Eucaristía y comemos, nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo y cantamos los himnos de alabanza que hemos cantado de gloria, que hemos cantado el santo, que hemos cantado el ten piedad,
que hemos cantado el canto de comunión, el canto de salida, o sea, es una fiesta la Eucaristía, pero después salimos al encuentro. Por eso, antiguamente al terminar la misa, las palabras más comunes de despedida decían, vayamos en paz, que nuestra misa ha terminado. Ahora ya no sé, ya el ritual, el misal romano en las rúbricas ya no menciona esa opción porque la Eucaristía es una acción de gracias y esa acción de gracias es continua. Por eso nosotros hay varias formas de despedir. En la alegría del Señor podemos ir en paz, que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Pero hay una que dice, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. O sea, eso es lo que representa realmente que nosotros salimos de la Eucaristía ya confortados, fortalecidos para seguir enfrentando y seguir haciendo lo que en la primera alianza decía el pueblo. Haremos todo lo que el Señor nos diga. ¿Realmente tú haces todo lo que el Señor te dice? Esa es la pregunta el día de hoy. Y la pregunta más importante, si tú no tienes ningún impedimento para comulgar, ¿comulgas? ¿Por qué no comulgas? Si tú realmente crees en la presencia real de Jesús sacramentado, ¿por qué no haces lo necesario? Ah, es que me da vergüenza confesarme. Qué bueno que te dé vergüenza. Quiere decir que todavía tienes dolor de los pecados. Y ese es el primer requisito para poder confesarte y recibir la absolución de tus pecados. Que estés arrepentido, que tengas conciencia del mal que haces y que no, porque muchos criminales ya no tienen esa conciencia, lo hacen como parte de una labor. No, qué bueno que te dé vergüenza, porque eso indica que todavía tienes esa conciencia. Hay que confesarse para estar en gracia y poder alimentarte del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque esa es nuestra fe y eso es lo que tenemos que demostrar cada día. Que el Señor Jesús te acompañe, te abrace en este día y que sientas su presencia en cada momento, sobre todo cuando más lo necesitas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca siempre. Hay mucho más que pudiéramos hablar de este hermoso misterio de la Eucaristía, pero yo te invito a que vayas cada domingo a misa y ahí lo estarás entendiendo porque el Señor estará hablando contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que Dios te bendiga.